En el año de 1582 el Papa Gregorio XIII ordenó la aplicación de una reforma calendárica que impactaría a todo el mundo y que establecería el primer paso hacia la globalización y control mundial. Esta reforma tomaría el lugar del antiguo calendario juliano, establecido desde tiempos del emperador romano Julio César, y daría lugar al actual calendario gregoriano que rige actualmente sobre casi todo el mundo. Apenas unas décadas antes, en el año de 1521, la ciudad de México Tenochtitlán había sido entregada a los invasores españoles y sus aliados nativos, marcando con esto la libre imposición del pensamiento, de la religión y del calendario occidental hacia todo el territorio de Anáhuac. Uno de los más grandes logros de la civilización de Anáhuac fue precisamente su ciencia calendárica, para la cual invirtieron gran cantidad de energía humana durante muchas generaciones, para la observación y comprensión del cosmos, así como de los ciclos naturales, para finalmente incluir en el devenir del tiempo la propia historia humana y de su civilización, la cual armonizaron con los ritmos y compases propios de la creación y del universo observable. Para ello, elaboraron calendarios de diferente naturaleza y orden, pero entre todos ellos se destaca la cuenta de 260 días al que llamaban el Tonalpowali. Esta cuenta de 20 arquetipos o días que, al multiplicarse por 13 numerales o niveles, daban origen a una matriz de 260 combinaciones, que se repetían sin fin, desde tiempos inmemoriales. Dicha cuenta, decían, había sido entregada a la humanidad por el gran dios benefactor Quetzalcóatl. Esta cuenta del Tonalpowali era todo un sistema de relaciones que permitían dar ritmo, forma y medida al tiempo, regular u ordinario, del mismo modo que inciden en la resolución de situaciones inesperadas, otorgándoles sentido y afectando su dirección y desenvolvimiento, además de permitir la renovación ordenada del sistema. En este sentido, las esencias tiempos podían provocar un resultado benigno o maligno, en su flujo diario, dependiendo del contexto en que se presenten. Por eso solo podían ser manipuladas por especialistas con conocimiento calendárico, a quienes llamaban tonalpouques, a través de sueños, curaciones, adivinaciones, sacrificios, cantos, ofrendas y otro tipo de actividades rituales. Así el tiempo mundo Anahuaca es un entramado de relaciones cuya complejidad sobrepasa las funciones calendárico-astrológicas, asumidas por la astronomía moderna, para ubicarse más cerca de un lenguaje ontológico, una metacronología que sirve de base, para que cada grupo genere, registre y siga su propio tiempo, su propia historia, pues, como observa Navarrete, la pluralidad de calendarios que operaban de manera simultánea es otra de las cualidades propias del tiempo-espacio Anahuaca. Esta concepción se opone a la visión lineal, unidireccional y monocronológica cristiana, cuyo sustento se encuentra en la concepción monoteísta de la Iglesia Universal. El Tonalpowali puede concebirse entonces como un metalenguaje que determina una concepción temporal, donde la realidad natural y las prácticas culturales conforman una tecnología cronológica que sobrepasa el alcance de nuestras categorías temporales. ¿Cómo podemos deducir de lo anterior? Son diferentes las ideas y concepciones que del tiempo y su devenir se tenían en Europa y Anáhuac, pero con la invasión militar
religiosa y cultural poco a poco se fue imponiendo el calendario europeo sobre el indígena. Y que hoy, a pesar de los grandes esfuerzos por tratar de comprenderlo, quizá por nuestra unidireccional visión occidental, aún no logramos comprenderlo del todo. Quizá el monumento Anahuaca, que más ha fascinado a investigadores de todas las épocas y latitudes, es lo que comúnmente conocemos como el calendario azteca o Piedra del Sol, el cual se exhibe como la obra principal en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Esta pieza monolítica tiene grabada sobre su superficie un resumen del conocimiento de astronomía y de la ciencia del tiempo habían alcanzado los anahuacas en miles de años. Además de mostrar, en términos calendáricos y geométricos, la cosmopercepción que tenían sobre el universo, la cual dividieron en 5 grandes eras, o soles temporales. Cada era, o sol, llevó un nombre de la cuenta del Tonalpowali de acuerdo al día en que éste llegaba a su fin. Así las 4 eras ya terminadas o completadas se nombraron con los nombres de 4 agua, 4 lluvia, 4 viento, 4 jaguar, y finalmente, la última era o quinto sol. Lleva por nombre el de 4 movimiento o Nauyolin. Nombre del día en que terminará, o terminó. Aún no lo sabemos. Estos 5 soles forman parte de la estructura central de la piedra en donde se puede ver que el signo 4 movimiento tiene contenido a cada uno de los soles completados en sus 4 aspas. Además, en el segundo círculo de la piedra se pueden observar los 20 signos o arquetipos, que servían para nombrar los días y el tiempo. Hay otras fechas labradas en el monolito que pueden asociarse a la cosmogonía e historia mexica. Aunque cada fecha corresponde a diferentes interpretaciones de acuerdo al año al que se asocien. Veamos los siguientes gráficos. El signo 13 Cania. Según el códice Chimalpopoca, este fue el año en que tuvo lugar la creación del quinto sol, al que llamaron Nauyolin. El signo 2 Caña. Se encuentra situado en la frente del rostro humano en el centro de la piedra. Es el nombre calendárico del poderoso dios, Tezcatlipoca. También era el año en que los mexicas celebraban su atadura a la que llamaban Xiumolpilia. El signo 1 Pedernal. Era el nombre calendárico del dios Numen de los mexicas al que llamaban Huitzilopochtli. También, este fue el año de la salida de los nahuas de la mítica isla de Aztlán, su lugar de origen. Pero hay 2 signos calendáricos más que merecen especial atención y a continuación procedo a analizar. Signos mono y lluvia. Entre todas las fechas calendáricas que tiene la piedra, estas 2 son las más desconcertantes, ya que no se pueden relacionar a primera vista con ningún evento o simbolismo cosmogónico mexica. Además de que ambos signos están justo en el eje de simetría, que divide la piedra a la mitad. Un dato matemático que nos dejaron los escultores a modo de ecuación o llave para entender el contenido de la piedra es que, entre el día 1 lluvia y el día 7 mono, hay 32 días, y si dividimos justo a la mitad esta cantidad de días, es decir, al día 16 entre ambos signos, llegamos al día 4 águila. Este signo se ve justo en el centro del monolito, marcando el primer paso cenital en la ciudad de Tenochtitlan, en el año de 1507. Además que fue el día en que su dios Numen Huitzilopochtli hizo a los mexicas la promesa de guiarlos, según lo descrito en los anales de Tlatelolco.
Es precisamente entre estos dos signos calendáricos donde encontré la principal evidencia de la vinculación entre la reforma gregoriana y la piedra de los soles. Esta combinación de tonales está flanqueando justo el centro de simetría del monolito, lo cual demarca su importancia, tal y como se ve en la siguiente figura. Pasemos a analizar cada uno de estos dos signos. El signo 1, lluvia. El día de 1582 que entró en vigor el calendario gregoriano. Fue un día viernes que llevó por número y mes el 15 de octubre, ya que el primer ajuste ordenado por el Papa Gregorio XIII fue que dejaran de contarse los 10 días completos que abarcaron del 5 al 14 de octubre. Es decir, al día jueves 4 de octubre le sucedió inmediatamente el día viernes 15 de octubre de 1582. Es esta la primera fecha que llamó mi atención, pues al mediodía del 15 de octubre de 1582 empezó el día 1 lluvia en la cuenta del Tonalpowali, justo en el preciso día en que entraba en vigor el calendario gregoriano. Aquí hay que decir que hay evidencia en las fuentes escritas del siglo XVI y en estudios etnológicos actuales de que el día en el Tonalpowali se contaba de un mediodía a otro mediodía. Esto podría parecer solo una casualidad, pero no es sino hasta que se analizan todas las fechas plasmadas en la piedra de los soles para 1582 y otros años relacionados, que es cuando se produce un patrón de coincidencias entre ambos calendarios vinculadas a la reforma gregoriana. Entonces, una vez hecho este primer acercamiento, podemos enunciar la primer coincidencia. 1 lluvia corresponde al 16 de octubre de 1582 gregoriano, señalando el día de entrada en vigor del nuevo calendario. El signo mono. La piedra es una síntesis gráfica de información que puede interpretarse desde muchos ángulos y disciplinas, e inclusive desde culturas diferentes. Así que un solo símbolo puede tener varios y distintos significados, ya sean rituales, calendáricos o cosmogónicos. Una prueba de ello es el glifo compuesto del tonal 4 movimiento, que como vimos arriba, también se puede leer como un signo 4 águila. Una más de estas síntesis de combinaciones calendáricas se puede observar en el signo mono, pues considero que lo que a simple vista se lee como un numeral 7, formando un día 7 mono, también puede leerse como un signo 2 mono, o como un 5 mono, pues gráficamente están separados ambos numerales. El numeral 2, hacia donde mira la cara del signo mono, y el 5, justo en la parte trasera o su nuca, por la cercanía del numeral 2 al círculo más grande a su izquierda. Podría indicar un orden más importante de correlación entre ellos. Además de que el día 5 mono está colocado antes del 2 mono en la cuenta del Tonalpowali. Ya antes Alexander von Humboldt y el sabio don Antonio León y Gama habían sugerido que este signo se podría leer como una fecha 2 mono, que en náhuatl se dice Omiozomatli. Veamos gráficamente las diferentes formas en que se puede leer este símbolo. Una vez que encontré la primera fecha coincidente, me surgió la idea de que probablemente el signo mono, o zomatli, estaría vinculado también a alguna fecha importante para la reforma gregoriana. Así que me dispuse a investigar más sobre dicho ajuste calendárico. Es así como llegué al dato que en el concilio de Nicea se determinó que la Pascua debía conmemorarse el domingo siguiente al plenilunio posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Aquel año 325 el equinoccio había ocurrido el día 21 de marzo.
Pero con el paso del tiempo la fecha del acontecimiento se había ido adelantando. Hasta el punto de que en 1582, el desfase era ya de 10 días. Y el equinoccio se fechó entonces el día 11 de marzo. Teniendo ya estas fechas dadas en tiempo cristiano, me di a la tarea de calcular sus respectivas correlaciones con la cuenta del tonal Powali, y fue ahí donde me di cuenta que el día 2 mono coincidía perfectamente con el 11 de marzo de ese año. Como ya vimos arriba, el signo mono, o Zomatli, tiene 3 probables lecturas, en donde el día 2 mono es una de estas 3 posibles lecturas. Entonces, con esto obtuve el segundo dato calendárico, que vincula a la piedra de los soles con el ajuste gregoriano. Sabiendo esto, entonces podemos enunciar la siguiente correlación entre ambos calendarios. El día 2 mono corresponde al 11 de marzo de 325 después de Cristo. Intuí que si calculaba la cronodistancia entre ambas fechas, y las dividía entre 2, tal y como nos dice la instrucción gráfica, quizá obtendría algunos resultados interesantes. Y así fue. Veamos. Entre el día 11 de marzo del año 325, y tomando el día 16 de octubre como si fuera un juliano de 1582, es decir, incluidos los 10 días que se dejaron de contar, hay 459.338 días. Si los dividimos a la mitad, tal y como hicimos arriba entre el día 1 lluvia y el 7 mono, para encontrar el tonal 4 águila, nos da la cantidad de 229.669 días, que sumados desde el día 2 mono nos arroja el día 13 flor, último día del tonal Powali, justo al mediodía del 28 de diciembre del año 953. Un instante después del mediodía, empezó el día 1 Cipactli, inicio del calendario sagrado de 260 días. Veamos lo anterior descrito, en forma de ecuación. El 11 de marzo del año 325, más 229.669 días, es igual al 28 de diciembre del año 953, correspondiente al día 13 flor. Es decir, la mitad de la cronodistancia entre ambas fechas nos señala el momento de tonal Nepantla, o mediodía, justo a la mitad del día, en el instante en que se llevaba el proceso de cambio de nombre del tonal, mismo que es marcado a la mitad de la piedra de los soles, señalado por el pico del águila. Teniendo ya estas 2 fechas del tonal Powali labradas en la piedra de los soles, coincidentes y relacionadas con la reforma gregoriana, me di a la tarea de buscar más fechas que pudieran estar vinculadas calendárica o simbólicamente en ambos calendarios, para el año de 1582. Fue así que obtuve las siguientes sorprendentes correlaciones para ese año, para antes y después del 15 de octubre, que como ya dijimos, fue la fecha que se puso en marcha el calendario gregoriano. Veamos. Día 2 caña igual que 1. 2 de febrero, de 1582. Este signo está labrado en la frente del rostro humano en el centro de la piedra. Dicha fecha está a 52 días del solsticio de invierno. Y muchos cronistas dejaron el dato que esta fecha de febrero era cuando empezaba el año solar o agrícola. Además que en ese día, el sol nació esa mañana alineado con el eje de simetría de la pirámide del sol en Teotihuacán, que según las crónicas, fue el lugar donde se creó el quinto sol. Además, como dijimos antes, ese día, 2 caña, es el nombre calendárico del poderoso dios Tezcatlipoca. Día 1 mono igual que 11. 12 de marzo, de 1582.
Este día tuvo lugar el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Aquí es importante notar que el signo mono tiene por ojo, lo que se puede interpretar como un numeral 1, ya que es posible apreciar una notable diferencia entre el tamaño anormal del ojo del signo mono, al compararlo con los ojos de los demás signos calendáricos. Por ejemplo, se puede notar el realismo en los ojos del signo águila, o el del signo jaguar, que fueron labrados con ojos de tamaño natural, no así el ojo del signo mono. Día 1 Perro igual que 19, 20 de abril, de 1582. Este día corresponde al primer paso cenital en la latitud de las ciudades del período clásico, de Izapa y Copán, en los 15 grados norte. Esta latitud tiene la peculiaridad que sus dos pasos cenitales distan 260 días entre ellos, dividiendo el año en segmentos de 260 y 105 días. Aquí hay que notar que está muy desgastada la piedra donde está el signo de perro, pero es posible que también tuviera un numeral 1 por ojo. Día 2 Mono igual que 20. 21 de abril de 1582. Este es el primer día después del primer paso cenital descrito anteriormente. Día 2 Caña igual que 29, 30 de octubre, de 1582 gregoriano, como ya dijimos. Este signo está labrado en la frente del rostro humano en el centro de la piedra, y corresponde a la segunda fecha del año, en que Tonatiuh, el sol, nace por atrás de la pirámide que lleva su nombre en Teotihuacán, alineado con su eje de simetría. Día 7 Mono igual que 16, 17 de noviembre, de 1582 gregoriano. Esta fecha está relacionada con el paso del sol por el nadir de la latitud de México Tenochtitlán. Veamos en el siguiente gráfico las fechas simbólicas que encontré para ese año en ambos calendarios. Notemos que la mayoría de estas fechas del Tonalpowali en el año de 1582, están aglutinadas en una misma área en la piedra, acentuando de forma gráfica todo su simbolismo entre ellas, flanqueando todas ellas al círculo entre el signo lluvia y el signo mono. Además de las fechas anteriores, podemos encontrar algunas otras con contenido simbólico en el mismo año. Día 1 Jaguar igual que 1, 2 de agosto, de 1582, inicio de la trecena regida por Quetzalcóatl. El día en que el sol se ocultó justo enfrente de la pirámide del sol en Teotihuacán. Día 4 Águila igual que 1 de noviembre de 1582. Como ya dijimos anteriormente, es posible observar este signo en combinación con el signo 4 movimiento. Veamos ahora que el Papa Gregorio XIII, por alguna razón desconocida, decidió anunciar el día 24 de febrero de 1582 la bula papal Inter Gravissimas, en la cual anunciaba las próximas reformas al calendario, mismas que deberían entrar en vigor en octubre de ese mismo año. Si a la fecha en que se firmó la bula papal le restamos los 10 días, debido al atraso que estaban tratando de ajustar, llegamos al 14 de febrero, que tiene una posible doble lectura en tiempo de Anáhuac. Se puede leer como 14 de febrero, de 1582 Juliano igual que 1 Coatl, del año 12 Conejo. O también se puede interpretar como 14 de febrero, de 1582 Gregoriano Proléptico igual que 4 Águila, del año 12 Conejo. El día 1 Coatl está relacionado a los ciclos. Pareciera como si el Papa supiera que ese día era el más propicio para lo relativo a abrir o cerrar ciclos, el cual utilizó para anunciar un cambio en la forma de contar el tiempo, cerrando con ello el ciclo del calendario juliano, y dar comienzo a una nueva era en el ciclo del tiempo gregoriano.
Los 10 días entre el día 4 Águila y el día 1 Coatl. Me gustaría resaltar estos 10 días, que en mi opinión fueron tomados en cuenta para el día que se entregó Tenochtitlán a los invasores. Pareciera como si los mexicas supieran de que su calendario estaba por ser cambiado por el cristiano, y decidieron rendirse en una fecha muy simbólica para ellos, pero que a su vez pudiera leerse también en el calendario cristiano. La ciudad se entregó el día 13 de agosto, de 1521 juliano, 10 días antes, el 3 de agosto. El sol se ocultaba en el poniente alineado con el eje de simetría de la pirámide del sol. El 13 de agosto fue un día 1 Coatl. El 3 de agosto, fue un día 4 Águila. Pareciera que nos hubieran dejado un mensaje, para decirnos que sabían cómo funcionaba el nuevo calendario. El año de 1532. Año 1 Pedernal, un posible ajuste a Nahuaca. Como ya hemos visto, los signos calendáricos en la piedra de los soles tienen varias lecturas. En el caso del signo 1 Pedernal puede leerse como día o también como año. Sabemos que cada 52 años se repite el mismo nombre de un año. Y el año 1 Pedernal anterior a 1582, fue el año de 1532. Lo interesante, y muy notable, es que el inicio del año solar tuvo por día de inicio un día 5 mono. Ozomatli. Que ya vimos que esta fecha es una de las 3 que se pueden leer en el monolito. Si al día 5 mono le sumamos 10 días, encontramos las siguientes correlaciones, que en mi opinión, son simbólicamente importantes, y que quizá nos sugieran que ese año habría sido especial para ellos, ya que muchas fechas en ese año se pueden leer como si fueran gregorianas, aun y cuando faltaban 50 años para que la reforma existiera. Veamos. Aquí hay que notar que hay 10 días del día 5 mono, 2, 3 de febrero. Al día 1 flor, 12, 13 de febrero, ambos días destacados en la piedra. Correlaciones destacadas para el año de 1532, correspondiente al año 1 Pedernal. Las fechas 11, 12 de febrero, de 1532 corresponden al día 1 flor. Inicio del ciclo solar. 260 días después, se encuentra la fecha 28, 29 de octubre, que también corresponde al día 1 flor, que nos señala la alineación del sol con la pirámide en Teotihuacán. 21. 22 de marzo, de 1532 igual que día 1 lluvia, es el día del equinoccio de primavera. 29. 30 de abril, de 1532 igual que día 1 pedernal. Es el día del primer paso cenital por la latitud de 15 grados norte. 21. 22 de junio, de 1532 igual que día 2 mono, marca el solsticio de verano. 12. 13 de mayo, de 1532 igual que 1 mono, señala el paso cenital, en la latitud de 18 grados norte. 11, 12 de agosto, de 1532 igual que 1 viento, señala el día en que el sol se oculta, alineado con la pirámide en Teotihuacán. 19, 20 de septiembre de 1532 igual que 1 Cipactli, señala el equinoccio de otoño. Y finalmente el día 4 Águila corresponde al día 22. 23 de diciembre, de 1532, es decir, estaría señalándose el solsticio de invierno. Nótese que todas las fechas anteriores están en el eje de simetría de la piedra. Además las mismas fechas tienen relevancia en otros años de Silumolpili. En el profético año 1519, 1 caña, en los años 1 pedernal, o en los años 13 caña. Veamos solo algunos ejemplos. Día 1 lluvia igual que 12, 13 de diciembre, de 1611. Fue un año 2 caña. Día 7 mono igual que 11,
12 de mayo, de 1559, fue un año 2 caña. Día 1 Cipactli igual que 18, 19 de abril, de 1531, año 13 caña en la cuenta de Anáhuac. Día 4 Olin igual que 1, 2 de mayo, de 1583, también fue un año 13 caña. Día 1 lluvia igual que 11. 12 de septiembre de 1518, señalando el equinoccio de otoño del año 13 conejo. Día 1 lluvia igual que 10, 11 de septiembre de 1560. Señalando el equinoccio de otoño ese año 3 pedernal. Tlaltecutli. Como podemos observar en los datos anteriores, pareciera como si los escultores de la piedra hubieran querido remarcar la existencia y singularidad de estos 10 días, pero además, yo pienso que también en la misma piedra nos dejaron la evidencia de la importancia de estos, destacándolos gráficamente en el monolito. Veamos. Muchos estudios se han hecho sobre de quién es el rostro en la parte central del monolito. Algunos dicen que es Tonatiuh. Y un estudio reciente de Carlos Navarrete y Doris Eiden muestra que el rostro representa a la tierra, es decir, a Tlaltecutli. Si damos por hecho de que es Tlaltecutli, observamos que una de sus singularidades es que tiene una lengua de fuera. Esta lengua de fuera está relacionada a la naturaleza de la diosa, que era la de devorar cadáveres, pues tenía la capacidad de transformar o de comer lo muerto y transformarlo en vida nueva. El arqueólogo Leonardo López Luján explica que Tlaltecutli para los mexicas, mayas y tarascos era una diosa que por las tardes se comía al sol, y en la mañana lo vomitaba. Pues bien, notemos que la punta de la lengua de Tlaltecutli está justo encima de 2 quincunces, o cuadrados con 5 puntos, que algunos autores han señalado que representan unidades de tiempo, específicamente 5 días, así que, la suma de los 2 quincunces sería de 10 días en total. Una personal interpretación es que podemos ver cómo la diosa está comiéndose o haciendo la acción de devorar, o quizá escupir, estos quincunces o estos 10 días. Hagamos una pausa para reflexionar qué quieren decir todos estos datos. Es difícil intentar explicar el por qué coinciden tantos datos calendáricos en eventos totalmente distanciados, cultural, cronológica y geográficamente. El calendario azteca se labró muchos años antes de la invasión hispana, y en Europa ya tenían la solución para este ajuste astronómico, desde el año de 1515. Pues la Universidad de Salamanca había enviado al Papa León X los cálculos necesarios para los ajustes que habían de hacerse. Estos datos salamantinos fueron reenviados en el año 1578 a petición de Gregorio XIII. Y fueron los que después Lilio usaría como base para presentar al Papa. Y fue precisamente esta propuesta liliana la que finalmente se aceptó y fue puesta en marcha por Claudio. Pero entonces, si en Europa ya se tenían los conocimientos y cálculos precisos para echar a andar esta reforma, me obligo a hacerme estas preguntas. ¿Por qué escogieron precisamente el día 15 de octubre y el año de 1582 como inicio del calendario gregoriano? ¿Por qué no esperar a una fecha más significativa para hacerla, como a principio de año, o en la aplicación del próximo bisiesto? ¿Acaso se llevaron a algunos astrónomos mexicas al Vaticano y les dieron los últimos detalles para dicha reforma? ¿Acaso los mexicas calcularon o profetizaron el preciso día en que se establecería un nuevo calendario al mundo? ¿Acaso ambas civilizaciones tenían problemas calendáricos iguales y encontraron soluciones iguales? ¿Acaso existía una comunicación transoceánica fluida que desconocemos el día de hoy? Son preguntas difíciles de contestar,
Pero si los pueblos de Anáhuac fueron capaces de calcular y pronosticar la llegada de los europeos y una nueva religión, ¿por qué no pensar que realmente su ciencia del tiempo la llevaron a tales niveles que podían hacer cálculos muy acertados hacia eventos en el futuro? Finalmente, creo que es por eso que invirtieron tanta energía en esta empresa. Año de la Reforma Gregoriana, 1582 igual al año 12 conejo. Es de llamar la atención que este año no se muestre directamente en la Piedra de los Soles. Pero tampoco es un año ajeno que no haya sido marcado o resaltado como importante para Anáhuac, pues en el enorme monolito de Tlaltecutli, descubierto recién el 2 de octubre de 2006, aparece esta fecha labrada justo en una garra de la diosa, siendo la única fecha en todo el monolito. Veamos las siguientes figuras. También en el Códice Borgia se encuentra resaltada esta fecha, por medio de un cuadrete enfrentado a un pedernal. Reflexión final. Quedan muchas dudas y preguntas por contestar sobre el por qué la piedra tienen labradas las fechas relacionadas a la reforma calendárica gregoriana. Hace falta investigación interdisciplinaria para poder comprender a fondo todos estos datos y llegar finalmente a una conclusión. Por lo pronto dejo este trabajo a quien crea que esto es posible y que quiera proseguir con él, deseándoles el mayor de los éxitos. Dejo una breve anécdota a manera de despedida. La bandera de México. Serpiente y águila. Nuestra bandera nacional actual tiene en su símbolo el águila en lucha con una serpiente, símbolo de la lucha entre fuerzas contrarias que en su constante movimiento hacen posible la creación. Esta lucha es lo que llamaron los mexicas el Atlachinoli. Bueno, resulta que en 1935, durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas del Río, los denominados camisas rojas y otros grupos pretendían sustituir el lábaro patrio por una bandera rojinegra. Sin embargo, Benito Ricardo Ramírez Espíndola, un ciudadano como cualquier otro, tomó la enseña nacional, y junto con vecinos y parientes, montó una guardia de honor en la vecindad donde habitaba. Esa fue la primera ocasión en que se le rindió homenaje a la bandera. En efecto, el 24 de febrero de 1935, se reunió un grupo de patriotas, vecinos de los barrios de La Merced y Miscalco, encabezados por Benito Ricardo Ramírez Espíndola, para rendir homenaje a la bandera nacional y desagraviar las irreverencias cometidas contra ella por grupos anarquistas. El mencionado homenaje inició a las 6 horas, en el patio del inmueble situado en la calle de Jesús María número 96, con guardias de honor que fueron alternándose hasta las 18 horas. En la misma fecha, Benito Ricardo Ramírez Espíndola decidió integrar un comité para gestionar ante las autoridades de la República la institucionalización del 24 de febrero como Día de la Bandera, creándose así el Comité Nacional Pro Día de la Bandera. Desde aquel entonces, Ramírez Espíndola escogió ese día, en razón de que en la misma fecha, pero de 1821, al promulgarse el Plan de Iguala, se adoptó y se hizo el primer juramento a la bandera, denominada de las tres garantías, antecedente primigenio de nuestro actual lábaro patrio. Lo curioso, o sorprendente, es que el día 24 de febrero de 1935, justo cuando se instituyó oficialmente el Día de la Bandera, fue un día águila de numeral 10. Y como sabemos siempre hay 10 días entre un día serpiente y un día águila. ¿Será que ambos signos están en nuestro destino? Gracias.